Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a terminar los elementos notables del triángulo, los elementos que podemos ver del triángulo, excepto la recta de Euler, que la veremos en el próximo vídeo. Y en este caso concreto vamos a hablar sobre el incentro. El incentro es el centro. Bueno, primero, para hablar de incentro, primero vamos a hablar sobre las rectas cuya intersección es el incentro. Estas rectas son las bisectrices. Una bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de, de ambos lados de un ángulo. Es decir, el que biseca el ángulo y el que parte el ángulo por la mitad, la recta que parte el ángulo por la mitad y por lo tanto el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de las perpendiculares con respecto a cada uno de los lados. Vamos a verlo con el ejemplo. Aquí podemos ver la bisectriz de B dado el ángulo ABC sería este de aquí, este ángulo, vamos a ver si podemos pintarlo el ángulo. ¿eh? Vamos a ver, el ángulo, aquí el ángulo. A, B, C, y creo que estoy pintando exactamente, que sí. Tenemos este ángulo, ponerlo en azul, y a ver si puedo ponerlo más grande, para que se vea. Bueno, no, mejor vamos a ponerlo en blanco, y así se ve perfecto. Así. Vale, pues ese ángulo nos da igual lo que valga no es importante en este caso porque estamos hablando de triángulos en general. Ese ángulo, él se biseca por esa recta. Esa recta parte ese ángulo en dos. Y al partir ese ángulo en dos, lo que ocurre es que nosotros tenemos que la misma distancia, la perpendicular a cada uno de los lados, que tiene a su lado, cada uno de los lados de ese ángulo, cada una de las rectas que delimitan ese ángulo, va a estar a la misma distancia, la perpendicular de esa, de cada uno de los puntos que tenemos aquí, cada uno de los puntos que tenemos en esta recta. De esa forma, si no solo dibujamos esa bisectriz, sino que también dibujamos otra bisectriz, vamos a estar a la misma distancia, en perpendicular, de los puntos que tienen, en este caso, del lado AC, del lado AB, sería para la bisectriz que acabamos de pintar, y del anterior sería del lado AB y del lado BC. Pero la intersección, precisamente, la que tenemos, la intersección, que vamos a llamar I de incentro, es el punto que está a la misma distancia de los tres lados. Es decir, en perpendicular está a la misma distancia de los tres lados, porque está a la misma distancia por pertenecer a la recta que pasa por el vértice A, está a la misma distancia de los lados AB y AC, y por estar en la recta que pasa por el vértice B, está a la misma distancia de AB y de BC, por lo tanto está a la misma distancia de los tres lados. Por la definición, si añadimos una tercera bisectriz y hacemos 2 a 2 en cualquier sentido, vamos a tener el mismo resultado. El punto de intersección va a estar a la misma distancia de los tres lados en perpendicular. Estamos hablando siempre en perpendicular. En ese caso, lo que tenemos precisamente es el centro de la circunferencia circunscrita. De hecho, vamos a ver cómo si hacemos el centro pero vamos a hacer lugar de eso vamos a hacer la intersección para que se vea claramente. Sería la intersección con alguno de los pies. Y ahí, incluso oculto podríamos ponerlo, pero lo vamos a ver en la circunferencia. Dentro tendríamos... No, perdón. No. Con ese. No era el que quería. Es la circunferencia de centro, el incentro, y de radio, el que se queda dentro de la circunferencia. Es la única circunferencia que podemos, la única circunferencia que podemos dibujar de forma que se quede dentro del triángulo. Es que así no se ve bien porque tiene otro color distinto. Vamos a ponerle color más claro. Ah, sí. Sí, la vemos bien. Pues esa es la circunferencia inscrita y por eso el
el centro es el incentro. Así es como se calcula. Este es otro de los elementos notables del triángulo y que nos proporciona lo que acabamos de ver, la demostración que acabamos de ver. En ese caso, este punto no es el pie, porque no estaríamos hablando del pie, sino de la perpendicular, cualquiera de las perpendiculares de los lados que pasa por el centro. Es decir, perpendicular a este lado y que pasa por el centro. Ese sí sería el punto de intersección en el que estuviéramos hablando, ese sí sería el punto de intersección de la circunferencia que estamos trabajando, tanto ese como si lo hacemos para cualquier otro lado. La recta perpendicular a cualquiera de los lados que pasa por la intersección de sus bisectrices. Esa sí sería el pie en el que podemos decir, pues bueno, de la circunferencia de centro I y de radio hasta ese punto. Y con ello finalizamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por todo y lo dejamos aquí. Adiós.